Capítulo 7. Preparación para el avance. 10 de mayo, 1925 del año unificado. La mayor mágica Tania Onde Gurechaf avanza con una expresión triste en su rostro. No, se ve obligada a avanzar. Como soldado imperial, debería disfrutar de un ataque profundo en territorio enemigo con una gran cantidad de emociones, pero todo lo que está en la mente de Tania es el deseo humano natural de no morir. Ese es probablemente el pensamiento inevitable de alguien que se ve obligado a cargar por las circunstancias. Tania, lanzando hábilmente fórmulas y causando que los enemigos irrumpan en un sangriento florecimiento, está haciendo lo mejor que puede para que en la superficie, al menos, parezca un comandante de campo totalmente intrépido que lidera la carga. Dispérsense, dispérsense. 04, Foxtree. Maldita sea, 13 fue golpeado. 01 a 10, 11, cúbranlo, entonces den prisa y llévenlo a la retaguardia. Es la conversación de radio de su unidad. Las tropas están menos tranquilas de lo habitual. Para ellos sonar molestos durante una operación no es tan raro, pero los intercambios de maldiciones frenéticas y difíciles son poco comunes para el veterano 203º Batallón de Magos Aéreos. Dicho esto, no es exactamente sorprendente. Ella mira hacia el cielo y se encuentra fantaseando con golpear la cabeza de Ser X con su puño cerrado. Si Dios existe, debe ser un ser inflexible como una computadora malvada. Con ese pensamiento, se obliga a congelar cualquier esfuerzo mental que no la ayude a sobrevivir en el campo de batalla, y se concentra en las maniobras de combate. El cielo está lleno de proyectiles y, abarrotado, no lo define completamente. Como lluvia torrencial o granizo, el hierro se dispara desde el suelo en lugar caer. Solo 1 tonelada de hierro. Una cantidad realmente brutal de hierro está volando hacia un solo objetivo. Si este fuego interminable de disparos en la oscuridad representa la actividad humana, entonces puedo declarar que la civilización, en cierto modo, ha evolucionado exactamente en el sentido opuesto a la dirección ideal. El infierno existe en el Rain. Las pruebas del purgatorio están teniendo lugar aquí y hoy. Aquí es donde menos vale la vida de un humano. No, el precio más bajo se actualiza cada día después de alcanzar el límite en la estación más cercana al infierno. Aquí es donde el Dios de los muertos y los espíritus malignos hacen bancos. Un mundo donde las vidas humanas caen en una terrible deflación en relación con las balas de plomo. Este es un purgatorio donde el límite entre la vida y la muerte es el más peligroso que existe. Los magos distinguidos no son una excepción a esta regla. Los magos son temidos en la superficie, pero el Rain también es su cementerio. Ferry 01 Control, estamos completamente envueltos. No duraremos mucho, como es la situación. Solo los magos tienen problemas para causar daño a 2400 metros. Para los aviones de combate, esa altitud incluso permite un poco de comodidad. Además de eso, los explosivos superiores disparados contra estos aviones y la densa cortina de disparos antiaéreos podrían matar a un mago con facilidad. Los magos despliegan paredes mágicas a 1 metro de sus cuerpos como películas protectoras. Si eso los defiende, es lo mismo que decir que los magos no recibieron ningún daño, pero, aunque son mágicas, estas paredes no son tan fuertes. El disparo único más grande contra el que una película protectora puede defenderse en un golpe directo es de 12.7 mm. Por supuesto, cada mago es un poco diferente, pero en un ataque de saturación, incluso las armas pequeñas de infantería pueden debilitar y penetrar una película protectora. Si se concentran en la defensa y canalizan más recursos hacia ella, una película puede soportar hasta unos 40 milímetros. Incluso suponiendo ese nivel de protección, es imposible recibir golpes directos de proyectiles de gran calibre. Además, si un mago es golpeado, puede quedar aturdido e incapaz de confiar en su velocidad para evadir. Como la última línea de defensa de un mago, el armazón defensivo, la armadura que construyen con su propio poder contra su carne, es tan fuerte como podría pensar. Pero como no pueden doblegar las leyes de la física, tienen que estar preparados para los golpes del impacto. Incluso disperso, el choque a los órganos internos de un golpe directo con 120 milímetros dejaría a un mago indefenso. Incluso si tuvieran suerte y solo se desmayarán, todavía se estrellarían. Y probablemente la mayoría de ellos quedarían picados donde yacen. Para bien o para mal, mi orbe, el Elinium tipo 95, puede repeler disparos de hasta 88 milímetros con su película protectora. Teóricamente, también puede crear un caparazón defensivo que puede soportar disparos de hasta 120 milímetros. No tengo ansias por probar eso. Solo los investigadores quieren probar los chalecos antibalas en el combate real. Las personas que tienen que usarlos nunca harían eso. Además, cuando mi orbe bloquea un disparo,
los factores de interferencia de alta densidad se dispersan y obstruyen el uso de magia en un área amplia. Es posible aprovechar ese efecto para hacerte casi indetectable. Una manera simple de pensarlo es que es como poner un SM-39 a máxima potencia. Probablemente sea extremadamente difícil detectar objetos voladores con aparatos ópticos por la noche. Por supuesto, dado que es muy similar a un SM, la interferencia en sí misma es un indicador franco. Si tu radar se apaga, es evidente que allí hay algo. Como tal, la situación no es adecuada para maniobras de sigilo. Si nos detectan, pero, sin embargo, no pueden fijarse los misiles guiados o el fuego disciplinado no serán una amenaza, así que abrirse paso a alta velocidad y acosarlos un poco hacia un gran camuflaje de invisibilidad. 39 Contramedida electrónica, Electronic Countermeasure. Puede interferir las transmisiones, entre otras cosas. El enorme efecto secundario crítico de eso es mi sufrimiento psicológico, pero no hay nada que pueda hacer al respecto. La fase 2 se terminará momentáneamente. Hasta que se den las órdenes de la fase 3, cada unidad debe continuar las maniobras operacionales designadas. Un mensaje de radio lleno de ruido. No solo está codificado, es una transmisión entre magos que utiliza un formato especial con ondas direccionales a través de orbes. Apenas se puede mantener una conversación con este sistema, por lo que solo funciona para comunicaciones prácticas. La alta densidad de magia que queda en el aire crea un ruido penetrante. Obvio que se suponga que debemos expulsar a los vigías del ejército republicano cuando ni siquiera conocemos las posiciones de nuestros compañeros soldados. Después de todo, somos una retaguardia que se adentra, o más bien, carga, en territorio enemigo. Una vez que todo el entorno se involucre y comiencen las maniobras a gran escala, ocultarnos será importante. Aunque nos retiramos al amparo de la noche, independientemente de cómo vaya con una división, hacerlo con un grupo de ejército es una historia diferente. Por muy móvil y receptivo que sea mi excelente grupo de magos, no somos una fuerza lo suficientemente grande como para cubrir toda el área del Laín, y con un batallón aumentado un poco debilitado, los métodos normales serían imposibles. Es por eso que tenemos este plan engañoso para convencer al enemigo de que estamos planeando una ofensiva utilizando una misión de reconocimiento en vigor. El Estado Mayor concluyó que no sería posible ocultar la activación de la red ferroviaria que acompañaría la maniobra a gran escala en el entorno, por lo que deliberadamente difundieron información falsa al respecto. El Imperio está moviendo suministros y tropas en preparación para una gran ofensiva. Si no me hubiera enterado cuando iba de camino a reunirme con el general von Sector en la capital, bien pudiera haberlo creído, pusieron mucho esfuerzo en la historia. En la capital, un funcionario de relaciones públicas se refirió a una operación a gran escala, aunque en entornos no oficiales. Hubo rumores de una operación importante en las líneas del Raín, y allí estaban los suministros que se agitaban de un lado a otro por ferrocarril. Es un retiro enorme y complicado diseñado para sacar al enemigo y destruirlo. Necesitaremos un montón de material. Y los informes sobre Aren están siendo censurados a fondo. Gracias a eso, hemos convencido incluso a la mayoría de las personas informadas de que el movimiento en el lado imperial son refuerzos para la represión de la revuelta en Arene. El Imperio admite, sonrojado, que no ha sabido originar la situación. Las partes de la historia que no se pudieron bloquear con un estricto orden de mordaza se convirtieron en rumores de que se había logrado el control para mantener las apariencias. El apretado plan engaña a las personas para que crean lo contrario de lo que es verdad. No tenemos suficientes datos para adivinar cómo lo está tomando la República, pero las personas tienden a creer lo que quieren creer, así que creo que podemos esperar algunos resultados. Aún así, probablemente sospechan que el Imperio, que supuestamente tiene problemas con la línea de suministro, está lanzando una ofensiva desesperada. Pero no puedo creer que los hayamos engañado, incluso si sospechan. El truco funcionó de manera brillante, y parece que la República incluso estaba en guardia contra nuestra desesperada ofensiva. Los magos más élite del ejército imperial han realizado un reconocimiento en un nivel sin precedentes y se han encontrado con una formidable intercepción del ejército republicano, tal como lo quería el Imperio. Por lo tanto, Tanya y su batallón, reflejando la desesperada impaciencia del ejército imperial, deben llevar a cabo esta misión engañosa de reconocimiento en vigor sin tener en cuenta las bajas. Y el informe de que el ejército republicano está en guardia contra la penetración profunda de una unidad de reconocimiento era música para los oídos del Estado Mayor del ejército imperial. Se lo creyeron, todos piensan, aliviados por las buenas noticias. Ahora las unidades en retirada no tienen que preocuparse porque les pateen el trasero. Pero, aunque puede ser una oficial de personal, Tanya está luchando por su vida en el campo de batalla y pensando en cosas horribles como una sonrisa en el rostro de Ser X. Para evitar que el enemigo descubra que es una artimaña, el batallón se ve obligado a llevar a cabo esta misión de reconocimiento sin tener en cuenta los sacrificios.
El 203º Batallón de Magos Aéreos se extiende a lo largo del frente actuando como señuelo y retaguardia para que el enemigo no se dé cuenta de que el ejército se está retirando. Detrás de nosotros, probablemente estén haciendo todo lo posible para mover las torpes armas de campo hacia atrás. Una vez que termine esa fase, la infantería se retirará. Los ingenieros de campo ya han tendido trampas. Podemos esperar que la movilización se complete en las próximas horas. Por lo tanto, mi unidad está atascada siendo disparada mientras compramos ese tiempo. El objetivo de la pesca de reconocimiento que se realiza tan frecuentemente en este frente es conocer los preparativos defensivos del enemigo y las posiciones de sus fuerzas. Como ambos lados ven el reconocimiento como una señal de una gran ofensiva inminente, el extremo receptor priorizaría ocultar sus tropas y no mover sus fuerzas de reserva de manera agresiva. Si eso le compraría al ejército imperial en retirada el tiempo que necesitaban, entonces Tanya y su batallón tenían que ir de frente. Eso es lo que las órdenes les dijeron que hicieran. Por supuesto, para evitar que recopilemos inteligencia, el ejército republicano nos da una entusiasta bienvenida con denso fuego antiaéreo. Además, dado que estamos enfrentando una intercepción desde una base tan lejana, nuestra tasa de devoluciones seguras no será muy alta. De hecho, el criterio para determinar si es realmente reconfigurado o no es cuántas víctimas sufre el equipo atacante. Ferry 08-01. Me dieron. Voy a la retaguardia. No es raro que el tipo que vuela a mi lado quede fuera de servicio. Sin embargo, en cuanto a la eficiencia de su intercepción, mientras tengamos su radar apagado, no hay forma de que puedan usar fuego disciplinado. Por el contrario, con vigías de radar expertos que guían el fuego, probablemente habrían podido interceptar de manera más efectiva. Pero el ejército republicano, que tiende a depender del fuego de los vigías de radar y del fuego disciplinado de los magos, es horrible en el combate visual. La razón principal por la que todavía estamos sufriendo daños es la gran cantidad de hierro que nos arrojan. Puedes darle a alguien incluso con disparos mal dirigidos si disparas lo suficiente. Es simplemente terrible. Al ver esta extravagancia, me doy cuenta de que debería haber comprado acciones en compañías de municiones. No me arrepiento lo suficiente de este descuido. Si bien son consumibles que cuestan poco individualmente y, por lo tanto, no son muy rentables, si se los despilfarra así, los fabricantes deben estar haciéndolo a la perfección. Había estado poniendo mi salario en recursos naturales, pensando que las ganancias de las municiones tenderían a mantenerse bajas, pero tal vez eso fue un error. 01, Roger. 06, 09, cúbranlo. Voy a hacer 2 disparos, así que retrocedan durante ese tiempo. Lo que se hace no se puede deshacer. Cuando reconsidero la conclusión a la que llegué en ese momento, necesito aplicar lo que aprendo al futuro. Aquí está mi orientación constructiva hacia el futuro. Es importante tener siempre una actitud positiva. De todas formas, ahora mismo necesito rellenar el agujero dejado por mi hombre herido. Eso es solo una cuestión de rutina, pero es mejor si puedo evitar el peligro. Entonces, no es lo correcto cubrirlo porque temo el peligro. La respuesta, desafortunadamente, es no. Los aficionados tienden a temer cualquier peligro que puedan ver. Se preocupan de que si hacen algo aterrador sucederá, así que se congelan. Así que un aficionado se preocupa de que revelen su posición si disparan. Ciertamente, pueden tener razón al percibir algún peligro de ello. Pero sigue siendo solo el pensamiento de un aficionado. No hacer nada significa perder la oportunidad de hacer algo. Lo que los humanos deberían temer más es perder las ganancias. Si le ofrezco al hombre que se retira una escolta en esta situación, le adjunto 2 de mis subordinados como apoyo, entonces tenemos un grupo de 3 personas. Si realizo 2 disparos de apoyo, el cielo aún estará lleno de humo por los estallidos y los destellos. Dudo que alguien note un par de disparos en medio de todo eso. En todo caso, puedo esperar que los 2 escoltas tengan una gran reacción como señuelos. En otras palabras, mientras se retiran, monopolizarán la atención del enemigo. Si tomando un pequeño riesgo puedo evitar el peligro, entonces, naturalmente, esa es la opción racional. Y tienen la posibilidad de volver a un área segura, por lo que, en términos de teoría de juegos, no es tan malo. Después de todo, no es de suma cero. Lo mejor de todo es que si envío señuelos con el pretexto de brindar apoyo a un soldado en retirada, puedo obtener beneficio personal mientras me preocupo por mis subordinados. Las posibilidades de que el idiota que recibió el golpe se salve aumentan. Esto es todo, un escenario de ganar-ganar. Comandante, es demasiado peligroso. Por supuesto, mis hombres son profesionales, por lo que reconocen el peligro. No quieren ser señuelos. Eso es peligroso.
Entiendo muy bien por qué quieren protestar, no tenemos otra opción. No hay tiempo. Háganlo. Pero, qué triste. No, para mí, probablemente debería decir qué felicidad. Este es el ejército, y yo soy el oficial superior que dirige mis tropas. Por supuesto, cuando Tania recuerda que la razón por la que está atrapada aquí sufriendo en primer lugar es porque este es el ejército, lo siente. En la capital, su oficial superior, el general von Septor, le dio órdenes estrictas por escrito de operar bajo el mando directo del general von Rudersdorf. Las órdenes habían llegado por la ruta oficial en el formato adecuado. En otras palabras, dado que tengo órdenes del general von Rudersdorf, no tengo más remedio que aceptarlas y ser la retaguardia. Este mundo es bastante fácil de entender. Es una misión intensa, pero sé que puedes manejarlo. Los superiores tienen expectativas extremadamente altas en ti. Tengo la seguridad de que nadie puede eufemizar a la fuerza sellando los labios tan bien como él. Como no pude lograr que escuchara mis objeciones, debe ser eso. Podría ser un malentendido, pero es mejor ser pesimista y prepararse para lo peor. Entonces, una vez que tenga la preparación de un pesimista, seré optimista. Idealmente, me gustaría construir una relación de ganar-ganar con el Estado Mayor. En primer lugar, no creo que tenga una mala reputación como oficial de personal, entonces hay muchas posibilidades de que me hayan enviado aquí por necesidad militar. Pensando eso, una leve sonrisa aparece en la cara de Tania. Sí, tal vez me he estado preocupando demasiado. Seguramente debe ser que mis superiores quieren salir de esta situación de guerra. Quiero volver a trabajar con los dos principales generales tan pronto como se presente la oportunidad. Si es posible, me gustaría tener la oportunidad de conversar con ellos. Por supuesto, primero tengo que salir de esto. El futuro es importante, pero en este momento, sobrevivir es aún más crucial. Cargo rápidamente una fórmula de interferencia con mi orbe de cómputo en una bala de rifle. Despliego un proyectil defensivo frente a mis tropas para protegerlos de los disparos desproporcionados que vuelan hacia nosotros. Al interrumpir la línea de fuego, les doy seguridad temporal. Dicho de otra manera, incluso los tontos republicanos pueden decir que he usado una fórmula de interferencia para manifestar algún tipo de muro que bloquea sus disparos. Naturalmente, se darán cuenta de que hay algo detrás de esto. En ese punto, la mayor parte de la lluvia de balas se dirigirá hacia ellos. 01 a 06 y 09. Muévanse. Eso no durará mucho tiempo. De todos modos, si los señuelos se mueven demasiado lento, tampoco durarán mucho, pero necesito mantener los ojos del enemigo en algo además de mí. Dens prisa, dens prisa, dens prisa. Roger, buena suerte. Sí, que el Señor los proteja. Irritantemente, en lugar de que su suerte sea eterna o algo así, digo algunas tonterías incomprensibles sobre la protección del Señor. Quiero llorar, pero sin el Elinium tipo 95, mi película protectora volaría en un instante, y me destruirían, con el escudo defensivo y todo. En cierto modo, ser X es como las finanzas del consumidor. No quiero pedir prestado, y no debería, pero tengo que hacerlo. Ah, come mierda. Las únicas armas que pueden interceptarnos a 2400 metros son los cañones antiaéreos, pero si me golpean con uno de ellos, no terminará bien. Controla Ferry. Informe sobre víctimas y estado. Ferry 01 a control. La mitad de nosotros ya se ha retirado. Hasta ahora, ¿hemos logrado la mitad de nuestros números programados? Hemos estado buscando ese depósito de municiones del ejército republicano, pero no la hemos encontrado. Gracias a eso, incluso mi batallón de magos duros está perdiendo muchos hombres. Nadie ha muerto, pero probablemente haya más de unos pocos que nunca volverán a las filas. Me alegro de haber expresado con honestidad sobre el peligro constante cuando estaba reclutando. Si me acusaran de publicidad falsa, habría traicionado el primer principio de ventas nacido de la era moderna, la honestidad. No soy una persona tan tonta como para creer que puedo engañar al mercado gritando sobre etiquetado incorrecto. La falta de fe en una economía de confianza es aterradora, simplemente aterradora. Demonios, supongo que debería estar dando un suspiro de alivio. O debería lamentar eso solo porque al explotar la fábrica en Dacia todos imaginaron cosas y se convencieron de que, si alguien puede hacer estallar un depósito de munición enemigo, ese es el 203º Batallón de Magos Aéreos. Control, Roger. 01, le tengo malas noticias. No es que crea en la suerte, pero recuerdo que mis precursores lo enfatizaron como un factor. Aparentemente, cuando el gran Matsuseta 40 contrató personas, preguntó si tenían suerte o no. Antes de que me enviaran inhumanamente a este mundo loco, no lo entendía.
40 Nosuke Matsushita fue un empresario y filósofo japonés. Fue el fundador de Matsushita Electric Industrial Company, LTE, y una de las figuras más destacadas de la historia de la industria en su país, siendo considerado como uno de los principales líderes del milagro económico japonés. Pero ahora lo entiendo. Puede ser solo una cuestión de teoría de la probabilidad, pero vale la pena investigar la suerte. ¿Qué pasa? Un grupo de magos del tamaño de un batallón se acerca rápidamente a las líneas del Rain desde el borde de nuestro alcance de radar. Reténganlos hasta el final de la fase 3. Ferry 01, Roger. Transición al combate de interdicción, ¿algo más? Suprimiendo la ira que brota dentro de mí, apenas mantengo un tono serio. Lo dicen tan simple. Puedo decir combate de interdicción, pero somos esencialmente la fuerza de dos compañías que realizan reconocimiento en vigor. No estamos en formación cercana. Además de eso, simplemente pasar por posiciones defendidas nos priva de mucho. En contraste, el lado interceptor está lleno de energía. El aire por el que estamos volando se encuentra por encima de las posiciones de disparo de su territorio local, por lo que siempre que no sean golpeados accidentalmente, no tienen que preocuparse por eso. Tiene que ser mucho más fácil para su descaro. Puede que seamos una banda de élites, pero dudo que nuestros oponentes sean del tipo que diga, sí, señor, sin pensar cuando se nos ordena interceptarnos. Después de todo, son un batallón revuelto desde la superficie para obstruir nuestra misión de reconocimiento. No hace falta decir que son un equipo selecto. No quiero suicidarme deseando que los enemigos sean cabezas huecas. La única forma de sobrevivir es prepararse como un pesimista. Tienes permiso para abortar inmediatamente tu misión de reconocimiento en vigor. Y luego, es algo interesante tener permiso para hacerlo. Es un hecho que el permiso para abortar una misión como esta no se da muy a menudo. Ciertamente, ahora que tenemos órdenes de combate e interdicción, si la retirada se realiza según lo programado, abortar esta misión sería una forma de limitar más pérdidas. Entonces parece racional que el alto mando lo permita. Pero piénsalo. Definitivamente no retrocederé. O más bien, pensar un poco me dice que la practicidad militar es una trampa. Si alguien ofrece un camino pavimentado directo al infierno, incluso con buenas intenciones, es mucho más seguro desviarse y conducir por el páramo. Espero que no sea necesario. Estoy lejos de ser un novato. Como una persona con mentalidad económica que valora el pensamiento racional, no recibí capacitación sin ninguna razón. No fui construido según las especificaciones de alguna entidad poco práctica como Ser X. Puedo jurarlo por el honor de los ganadores inteligentes de la evolución que sobrevivieron como el Homo sapiens más apto. ¿Qué quiere decir? El punto de reconocimiento en vigor es un estudio de las capacidades de intercepción del enemigo. Si abortamos ahora, corremos el riesgo de revelar el propósito engañoso de la misión. Si la artimaña de reconfiguración para enmascarar el retiro falla, la retaguardia tendrá que resistir y ganar tiempo hasta el final. Si no podemos ganar tiempo, eso es el final. Lo que ahora es una retirada ordenada de tropas terrestres descenderá al caos, y podrían ser pisoteados. Por esa razón, deberíamos dudar incluso en transmitir este tipo de conversación, incluso si está codificada. La única opción de Tanya es hacer que realicen la retirada lo más rápido posible. Probablemente el lado que da las órdenes ordenará a la retaguardia que gane tiempo, incluso si tienen que ser literalmente eliminados al hacerlo. Si estuviera dando las órdenes, tampoco dudaría en hacerlo de esa manera. Es lógico. Si hay un problema con este plan, es que estoy en el lado receptor. Esto es malditamente genial. De cualquier manera, evadir este batallón solo para ser perseguido por todas las unidades republicanas en el frente del Rain sería mucho más estúpido. En otras palabras, considerando el riesgo, permanecer aquí es todo lo que podemos hacer. No soy el tipo de persona que no conoce la insensatez de no invertir porque tienes miedo de un pequeño riesgo. Lo que más importa son las devoluciones. Dado que no podemos hacer que se den cuenta hasta que termine la fase 3, la única opción que tenemos es eliminar esta unidad de interceptación y continuar nuestra misión. Entendido. Haré que se muevan tan rápido como puedan. Gracias. Que el Señor los proteja. Al final, siento alivio de que control de mando esté cooperando. Honestamente, esto es muy duro. Ahora bien, para sobrevivir, tengo que ser valiente y hacer todo lo posible para no perder en este mundo anormal. No tengo intención de sacrificarme para seguir volando después de que ya no pueda concentrarme y mi voluntad esté casi rota. Estoy luchando por mi vida, y eso es todo. ¿Está bien? Atención a todas las unidades. ¿Nos dirigimos a una lucha contra magos enemigos? Enseñémosle una lección a los tontos que buscan desafiarnos. Tisk.
Podrían haber estado disfrutando de un buen descanso en la retaguardia, pero ¿vinieron a desafiarnos? Personalmente, es difícil para mí alabar esa actitud porque sé que las horas extras no remuneradas no contribuyen mucho a la productividad laboral. ¿Por qué entrarías de manera proactiva en una batalla tan dolorosa? Soy una persona amante de la paz, así que esto me duele. Seguramente no hay nadie que ame a los seres humanos más que yo. Y, aún así, es raro que me ordenen matarlos tan a menudo como a mí. Como persona racional y pensante, sería vergonzoso maldecir mi destino. Aún así, siento algo de absurdo. Es casi como si la engreída cara de Ser X estuviera a punto de aparecer en el fondo de mi mente con todo el narcisismo de una existencia trascendente. Oh Dios, si existes, seguramente eres un bastardo podrido. ¿Las cosas realmente no salen como te gustarían? Solo quiero vivir una vida tranquila. Nada parecía particularmente diferente sobre ese día. Cualquiera diría eso, era un día normal. No, era un campo de batalla normal. Si algo estaba fuera de lo común, era que había algunos observadores militares visitando la mancomunidad para fomentar relaciones amistosas. Pero eso no fue suficiente para registrarse como una irregularidad cuando las emociones de todos estaban tan agotadas. Después de conversar con los peces gordos durante la cena, los visitantes fueron guiados por uno de nuestros oficiales para comenzar su inspección. Para bien o para mal, no era de interés para las tropas. Estaban tan cansados que no les importó, así que lo desterraron de su conciencia y se fueron a dormir. En ese momento, el tercer batallón de magos perteneciente a la 22ª División del Ejército Republicano ya estaba en ascenso. Ya sea que durmieran en el suelo o se dirigieran al cielo, los soldados fueron fieles a sus deberes. Para los magos que despegaron al recibir la orden de combate, proteger el sueño profundo de nuestros compañeros soldados era parte de nuestro trabajo. La misión era eliminar al batallón que se atrevía a intentar dar refuerzos, y anticipamos un objetivo secundario de ayudar a las tropas de tierra. Nuestro mayor problema era que las tropas no podían dormir debido a los ataques furtivos hostiles, por lo que la importancia de la misión de restaurar la tranquilidad podría ser difícil de entender para alguien que no ha estado en la línea del frente. Controla todas las unidades. Nuestros invitados de hoy son bastante serios. Tendrán las manos llenas. Y las palabras del controlador de combate, aunque algo graves, rebosaban de la confianza de que las cosas funcionarían de alguna manera. Si una división o regimiento de magos hubiera forzado su camino o se hubiera infiltrado para atacar, podría haber sido diferente, pero repeler a un batallón haciendo reconocimiento en vigor no sería tan difícil. Después de todo, a pesar del vigor añadido, es esencialmente un reconocimiento. Probablemente se retirarían al hacer contacto. Bueno, realmente tuve que reconocérselo a los muchachos que atacaban ese día, sin embargo, realmente iban a por ello. Se necesita mucha determinación para llegar tan lejos como lo hicieron. Y a juzgar por el tamaño de la unidad, harían un gran escándalo con ataques de acoso, por lo que tuvimos que estar atentos. Los números son un problema en cualquier época. Control, ¿quiénes son los invasores? Un batallón aumentado. Ya han pasado la tercera línea defensiva. Es solo cuestión de tiempo hasta que rompan la cuarta. Por lo general, una misión de reconocimiento en vigor husmearía alrededor de la primera o segunda posición de la línea defensiva y retrocedería. En una posición de ataque, podían esperar apoyo, y desde la segunda línea defensiva, todavía era bastante fácil volver a su base. Si así fuese, tendría un efecto limitado en las líneas del frente, ya que estaban preparados. Más que nada, no era algo que justificara despertar a los oficiales que dormían en la retaguardia. Si despertáramos a todo el ejército por cada pequeña disputa con estas frecuentes misiones de reconocimiento realizadas expresamente como una finta o para distraernos, ¿eso estaría jugando en sus manos? Todos esperaban que pudiéramos lograr enfrentar a los enemigos sin necesidad de tener que avisar. Las pequeñas peleas entre las unidades de reconocimiento en vigor y nuestros interceptores ocurrieron tan a menudo que fueron tratadas de manera graciosa como parte del paisaje nocturno. ¿Son demasiado rápidos? ¿Qué están haciendo los muchachos en las líneas defensivas? Tal vez por eso dudamos de que este enemigo entrara tan rápido. Cabe decir que tenían que ser una unidad bastante entusiasta si ya habían pasado la tercera línea defensiva. Había una buena posibilidad de que hubieran localizado nuestros refugios y comandos de primera línea. Hubo rumores de una desesperada ofensiva imperial, sospeché, pero, a menos que el enemigo estuviera terriblemente determinado, por lo general no podrían pasar la tercera línea defensiva. Lo que, es más, generalmente una vez que se pasa la segunda línea, la unidad en espera se revuelve.
Solo recibimos órdenes de salida después de que se rompió la tercera línea, y fue justo llamar a eso una respuesta increíblemente lenta. La interferencia mágica generalizada ha paralizado nuestra red de exploración, por lo que nuestra respuesta se retrasa bastante. Y, por supuesto, la voz del controlador reflejaba el frustrante estado de las cosas. ¿Cómo podría no ser así? La situación no estaba clara, estábamos un poco molestos por la orden urgente de interceptar después de que nos dijeron repetidamente que nos mantuviéramos a la espera. No puedo creer que estemos atrapados teniendo que detenerlos antes de que pasen la última línea defensiva. Nos arriesgamos a sufrir daños por ataques de acoso y por llevar inteligencia a casa. Inevitablemente, este estado de las cosas hizo que todos se sintieran avergonzados. Un batallón de magos puede haber violado las líneas, pero el cuartel general del Rain debería haber sido capaz de aplastarlos fácilmente. Teniendo en cuenta la inteligencia que tenían, sin embargo, esto podría terminar en un desastre. Estaba seguro de que las cabezas de algunos oficiales de alto rango rodarían porque la respuesta al bloqueo mágico generalizado se retrasó. Los operadores de radio seguramente estarían arrastrándose alrededor del cable desenrollado para fortalecer nuestras comunicaciones. Y apuesto a que sería nuestro trabajo cubrirlos. Y aparentemente el fuego antiaéreo está atrapado confiando en instrumentos ópticos, así que tengan cuidado, la fuerza enemiga podría ser un problema. Roger. No quiero subestimar a una bestia herida, tiene más información sobre ellos. Todo lo que sabes está bien. ¿Tiene algo? De todos modos, el futuro es el futuro. Esta misión es hoy. E iba a ser más intensa que las misiones habituales. Todos se dieron cuenta por primera vez de lo preocupante que era la situación, y nos quedamos impactados. A diferencia de cuando repelemos a los magos enemigos exhaustos, esta vez era posible que nos enfrentáramos a una fuerza que había podido conservar su energía en un grado relativo. El velo irritante de la noche hizo que la situación que estábamos enfrentando fuera aún más difícil. Dado que nuestros artilleros antiaéreos confiaban en instrumentos ópticos, también tendríamos que preocuparnos por el fuego aliado. Teniendo en cuenta lo confuso que podría ser distinguir a un amigo de un enemigo, no era impensable. Debido al atasco horrible, no hemos podido identificarlos, pero nuestro superior dice que parecen élites. También están los rumores de una ofensiva imperial a gran escala. Manténganse en guardia. Agradezco el consejo, tropas, caras de guerra, es momento de partir. La voz alentadora de nuestro comandante nos dice que nos preparemos para el desafío. La determinación y el espíritu que podíamos escuchar indicaban la cantidad adecuada de nerviosismo para un guerrero vigilante, pero eso es solo en retrospectiva. Estaban equivocados. No necesitábamos caras de guerra. Lo que necesitábamos era estar lo suficientemente locos por la muerte para encontrar una manera de hacerle frente. Todas las unidades, este es su comandante de batallón. Hemos localizado al enemigo, prepárense para el encuentro. Los campos de visión de ambos lados eran más estrechos debido a la oscuridad, lo que nos dio problemas. Nos detectamos casi al mismo tiempo. Los comandantes de batallón también participaron aproximadamente al mismo tiempo. Fue simple. La doctrina de los magos republicanos es trabajar en grupo y abrumar la fuerza individual de los magos imperiales mediante el combate organizado y el fuego disciplinado. Básicamente fue una batalla de encuentro inesperado en un área abordada por el enemigo. Además, el poderoso bloqueo causado por la alta densidad de maná. Incluso una estimación conservadora diría que esta batalla sería algo a lo que no estamos acostumbrados. Y nuestros oponentes eran una unidad compuesta por magos veteranos con una gran experiencia y talento para la lucha cuerpo a cuerpo. No había forma de que una unidad normal pudiera soportar la peor parte de este asalto perfeccionado en Dacia y Nordan. Si la vanguardia hubiera resistido un poco más, tal vez la retaguardia podría haberse escapado. O si hubiera habido unos pocos magos más en la retaguardia, los disparos inesperados podrían haber detenido el acercamiento del enemigo para que la vanguardia pudiera escapar. Pero todo se quedó un poco corto. Los resultados fueron desastrosos. El encuentro causó confusión. Una tormenta de balas con fórmulas explosivas proveniente de una ametralladora lo intensificó todo. Las cosas se deterioraron, nos habían dado y no había forma de detener la sangre o el daño. La fórmula explosiva, desatada por el comandante imperial mago al timón, abrió un gran agujero en la vanguardia. Al mismo tiempo que apareció la brecha, múltiples fórmulas de disparo óptico estaban destinadas a aplastar a los comandantes de cada compañía, y así, la cabeza de la cadena de comando republicana fue cortada. Pero las tropas republicanas aún podrían, aunque solo fuese, resistir de manera organizada. La retaguardia comenzó a usar fuego de supresión, sabían que tenían que cubrir la brecha en la vanguardia. Por un corto tiempo, la retaguardia logró cubrir a la vanguardia para tapar ese agujero.
Tenían suficiente energía para intentar reorganizar su fuerza. Su vigorosa resistencia logró mantener a raya el ataque, pero como resultado, no pudieron dar fuego de cobertura a la vanguardia. Usaron toda su fuerza para evitar el acercamiento del enemigo, pero luego no les quedaba energía para proteger a la vanguardia. Cuando la furiosa resistencia interrumpió la carga imperial, de repente los magos cambiaron sus objetivos a los republicanos aislados en el frente. Se trataba de 2 compañías de magos imperiales versus las 2 compañías de la vanguardia republicana. Pero estas últimas habían sido completamente despojadas de su liderazgo, por lo que ni siquiera tenían apoyo. En ese estado de corte, los magos republicanos eran tiros al blanco aislados. Como resultado, el equilibrio numérico entre los dos lados cambió. La retaguardia tenía las manos llenas defendiéndose cuando se decidió el destino de la vanguardia con una rápida incisión. Normalmente, a los magos imperiales se les impedía acercarse por el desagradable fuego disciplinado del ejército republicano. Mientras tanto, después de su demostración de apoyo, los republicanos podrían evitar que los restos del enemigo se abran paso. Esta vez, cuando las dos partes se encontraron, sin embargo, los magos imperiales lograron liberar su ira acumulada y acabar con los republicanos. Atención, Batallón Ferry. Despliegue de búsqueda. El resto sucedió con demasiada facilidad. Para cuando la retaguardia intentó retirarse repentinamente después de perder su escudo, ya era demasiado tarde. Los republicanos no tenían suficiente distancia o velocidad para sacudirse a los magos imperiales, que habían acelerado el ataque. Su carrera para escapar del entorno no fue posible. Finalmente, el tercer batallón de magos de la 22ª División del Ejército Republicano fue declarado aniquilado. Irónicamente, los únicos sobrevivientes fueron abatidos con la fórmula explosiva inicial que escaparon por poco de la muerte. El ejército republicano terminó movilizando el selecto batallón de magos del cuartel general del Laín, pero no pudieron localizar a los invasores. Por el contrario, les dejaron quemar varios depósitos de suministros. En ese momento, el comando del ejército republicano dirigió toda su atención al batallón invasor. Rumores de una gran ofensiva. Susurros del destino de Arene. Lucharon valientemente hasta el último hombre. Los conmovedores ecos de propaganda convencieron a la República de que la gente se había sacrificado y había encontrado un final trágico. No podemos dejar que sus muertes sean en vano. La angustia del ejército imperial y las líneas de suministro acorraladas fueron lo suficientemente simples como para que el imperio las arreglara, pero el golpe aún dolía. Entonces no dudó en elegir maniobras militares como la forma de salir de esa horrible situación, para asegurar el frente, para asegurar el imperio. Pero eso es exactamente porque la gente de ambas naciones pensó: estamos hartos de esto. Así que el imperio estaba al borde de perder la paciencia sobre sus líneas de suministro poco confiables, y la República vio esto como una esperanza. Pequeños pájaros estaban hablando sobre los movimientos del ejército imperial, y lo mismo estaba en la mente de todos: el imperio no está de acuerdo con la situación actual. Y era la verdad absoluta. El Estado Mayor del Ejército Imperial se había dado cuenta de que si se enfocaban en golpear a los molestos partidarios mientras confiaban en un sistema de ferrocarril cojo para obtener suministros, mantener un frente sin rumbo no valía la pena. Esa realidad objetiva alimentó el malentendido de la República. Todos creían firmemente que la poderosa organización militar del imperio resolvió los problemas a través de ofensivas importantes, como lo hizo en Dacia, como lo hizo en Nordán. Y aparte del retraso al comienzo de la guerra, el imperio siempre había defendido su territorio hasta el final. Sí, su territorio. Nadie se retiraría de su propio territorio. Esa era la creencia unilateral que tenían los republicanos. Pero para los oficiales del ejército republicano que pagaron por una franja de tierra con sangre, era una verdad evidente. Estaban orgullosos de defender su hogar con montañas de muertos, por lo que se preguntaron, ¿quién se separaría de su patria? Y por eso terminaron malinterpretando las intenciones de la máquina de guerra del Estado Mayor del Ejército Imperial tan completamente, que fue ridículo. Tal vez se podría decir que los soldados republicanos quedaron atrapados en sus propias emociones. Ese día, como resultado, el ejército imperial logró abandonar el frente sin que el ejército republicano lo notara. Ahora bien, es hora de hablar sobre la semilla de la victoria del imperio. Todo comenzó con la realidad de llevar a cabo el reconocimiento de las posiciones fuertemente protegidas. El dilema era grave: muchas víctimas versus necesidad táctica. El hecho de que las estimaciones dijeran que incluso el Diablo del Raín y sus tropas de élite perderían al menos la mitad de sus números debería dar una idea del peligro. Los oficiales de comando y personal entendieron y lucharon con el dilema de que, a pesar de esa premisa, había una necesidad militar urgente de reconstituir la fuerza.
Un batallón aumentado que realizaba el reconocimiento en vigor creaba demasiadas bajas, pero menos soldados y no podrían lograr su objetivo. Frente a este dilema, el ejército imperial solicitó a su arsenal técnico que investigara una nueva arma que permitiera la penetración en posiciones enemigas fuertemente protegidas y para algún grado de reconocimiento. Los ingenieros sugirieron tentativamente algunas soluciones técnicas al problema, y la que parecía prometedora era el arsenal técnico aéreo. Propusieron desarrollar una unidad de reconocimiento de alta altitud para volar fuera del alcance del fuego antiaéreo. Para empezar, las unidades aéreas que tenían equipos para misiones especiales de reconocimiento eran superiores. Sin embargo, para los otros departamentos, independientemente del potencial latente en el reconocimiento aéreo, había un motivo de preocupación: ¿era realmente posible lograr con su nivel actual de tecnología? Puede haber sido bastante fácil hablar sobre el aumento de la altitud, pero las demandas técnicas de un avión que podía volar a gran altitud presentaban muchos obstáculos, y no estaban seguros de poder manejarlo. Ese fue el momento en que el ingeniero jefe Alhad von Chugel sugirió una metodología y un enfoque desde el punto de vista mágico. ¿Qué pasa con un aparato especial para la aceleración adicional durante el reconocimiento en vigor? ¿Qué diablos es eso? La respuesta a la pregunta que vino a la mente de todos cuando vieron el esquema del problema fue simple, en cierto modo. El reconocimiento en vigor requiere penetrar las líneas de intercepción del enemigo. Entonces, si uno asume un asalto para realizar un ataque rápido y retirarse, sería mejor enviar una unidad rápida y fuertemente armada. Entonces, todo lo que tenían que hacer era acelerar rápidamente más allá de las posiciones enemigas antes de que pudieran interceptar. Según Chugel, poner a los magos en aparatos de aceleración adicionales resolvería todo. Al hacer eso, serían capaces de medir las defensas enemigas y la capacidad de interceptación, por lo que todo funcionaría también para la misión de reconocimiento en vigor. El argumento de que serían capaces de lograr sus objetivos hasta cierto punto utilizando magos para el reconocimiento en vigor era correcto. Por eso los soldados de a pie o los magos se usaban con más frecuencia que los aviones, pero las bajas habían excedido el límite permitido. Por eso el ejército había pedido al arsenal técnico su opinión. Esta fue la conclusión: de acuerdo. Hagan que los magos carguen a gran velocidad. Ajá, ciertamente si cambias tu punto de vista, todo lo que necesitas hacer es aumentar la tasa de éxito de los magos. Así que era cierto que hacer que lo hicieran a alta velocidad haría el trabajo. El único problema era que no había magos que pudieran operar a tales velocidades y altitudes. Quien ofreció esta solución y se preguntó cómo hacerlo posible era un genio, Alhad von Chugel. ¿Su respuesta? Agregar velocidad y altitud con un aparato externo. La crítica de que su idea no era muy diferente de la del arsenal técnico aéreo solo llegó a cierto punto. Después de todo, la altitud era un subproducto en su plan, que esencialmente se enfocaba solo en la velocidad, por lo tanto, aparato de aceleración adicional, pero en lugar de hablar de su genio, probablemente sea más fácil echar un vistazo a su plan. El aparato estaría equipado con una gran cantidad de potenciadores de combustible de hidracina extra largos. De todas las formas de asegurar un vuelo estable, utilizó múltiples propulsores de un solo uso. Y una vez vacíos, se separarían junto con su tanque de combustible externo, lo que resultaría en una velocidad aún mayor cerca del final del viaje. Además de eso, renunció al mayor obstáculo técnico, la regulación de los refuerzos. Con gran decisión, venció el obstáculo al decidir que la cosa simplemente continuaría acelerando. Sí, simplemente lo lanzarían en un camino recto. Para decirlo de otra manera, mientras estaba funcionando, el mago no podría ajustar la velocidad en absoluto. El aparato vendría con un tanque de aditivo de oro para acelerar en el cielo enemigo, pero eso era diferente. El aditivo de oro, que se estima que es 10 veces más venenoso que el cianuro de potasio, fue para evasión de emergencia. Para hacer frente a las temidas ondas de choque y al repentino aumento de la resistencia de las ondas, todos los problemas de aeroelasticidad se dejarían en manos de la película protectora y el caparazón defensivo del mago. Se consideró que el plan solo era posible con un consumo de refuerzos sin restricciones. Los aviones definitivamente no funcionarían. Con una velocidad objetivo supersónica increíble, 1.5 Mach, podrían dejar cualquier cosa en el polvo. Y desde una perspectiva puramente de ingeniería, sería más fácil de realizar que un nuevo avión de reconocimiento. Más importante aún, se esperaba que pronto estuviera listo para el combate real. Sin embargo, para agregar un comentario final, debido a la naturaleza de un solo uso de sus propulsores, el aparato de aceleración adicional podría volar solo en línea recta. Después de romper la posición enemiga, los magos debían regresar a la base bajo su propia fuerza. No importa cómo lo mirases, la cosa era un pasaje de ida al infierno. No hay ningún punto en el reconocimiento si no se puede volver después de ir y ver. Incluso si es técnicamente práctico,
una cosa no es apta para un uso práctico a menos que pueda usarse, ¿verdad? En cierto modo, esperarías que la gente expresara esa preocupación, pero cuando comenzaron los susurros, un oficial de una unidad aerotransportada murmuró una idea que sonaba como si viniera de otra dimensión. Entonces, ¿qué hay de enviar una unidad a la retaguardia de una posición enemiga? Él preguntó. Ciertamente, era increíblemente peligroso para las personas. Sería casi imposible regresar. Ajá, un aparato de aceleración adicional que no podía regresar a la base era defectuoso como vehículo de reconocimiento, pero ¿por qué limitar su uso al reconocimiento? Sería una forma más confiable de entregar magos detrás de las líneas enemigas que paracaidismo, y los llevaría a pasar por encima de cualquier enemigo interceptor. Después de todo, el simple hecho de lanzar la cosa lo enviaría a una altitud mayor que la del fuego antiaéreo. Dependiendo de cómo se usara, el ejército podía incluso anticipar el envío de una compañía de magos directamente al cuartel general del enemigo para decapitar su operación. En ese momento, el mayor general von Sector del Estado Mayor del Cuerpo de Servicio fue a visitar. La investigación en sí continuó bajo el ingeniero jefe Chugel, pero el Estado Mayor solicitó informes de progreso bastante detallados, y cuando entendieron el valor, se llenaron de alegría. Los defensores de la guerra de guerrillas eran partidarios especialmente estáticos, y tomaron medidas para priorizar la continuación del plan. El proyecto recibió influencia literal del Estado Mayor. Con esa ayuda, se completó un prototipo justo antes de que los partisanos se hicieran cargo temporalmente de Arene, y sucedió que el orbe de cómputo de asalto, armamento Linium tipo 97 era capaz de realizar el caparazón de defensa crítico y la película protectora necesarios para abordarlos. Según el personal de pruebas que participó en los experimentos, el orbe de asalto funcionó exactamente como habían esperado. Como se había garantizado una medida de fiabilidad, se lanzó rápidamente una primera serie de 20 modelos de producción en masa. Con ese éxito, el Estado Mayor hizo una enmienda leve pero significativa a su plan de batalla decisivo. Fue una gran noticia para la estrategia del mayor general von Rudersdorf de atraer al ejército republicano y destruirlos. El aparato que Sector había visto mientras estaba en desarrollo en investigación tecnológica estaba escrito en el plan. Ambos estaban emocionados. Alcanzarían lo que, en cierto modo, era el sueño de todos los oficiales del Estado Mayor. Schrecken und Furcht. La primera fase de la operación llamada Horror y Asombro era simple. Ataca el cuartel enemigo directamente para provocar el colapso de su línea. Eso era todo. 18 de mayo, 1925 del año unificado, segunda línea defensiva en el Rin. Era una noche clara y fría. En el 213º Batallón de Magos Aéreos del Ejército Imperial, el teniente segundo Warren Grants estaba en guardia con un abrigo de campo cubierto de lana. Era una noche más tranquila que cualquiera que hubiesen tenido en mucho tiempo. Sí, una noche tranquila. Un tiempo tranquilo durante el cual podía sentarse en una silla en espera bebiendo el café provisto como parte de sus raciones de campo. La hora oscura era bastante tranquila. No hay proyectiles explotando cerca, no hay advertencias para estar en guardia contra las redadas. Ni siquiera podía recordar la última vez que se habían ido a dormir sin escuchar tanto como el disparo de un rifle. Debe haber sido hace mucho tiempo. Esta calma se produjo porque el alto mando llevó la consolidación de la línea con una resolución extraordinaria. Como resultado de la exitosa retirada y reorganización, el ejército republicano había lanzado apresuradamente un avance hacia el vacío abierto que el ejército imperial había dejado. Aparentemente, estaban demasiado ocupados con eso para molestarse con el 213. Gracias a eso, hubo una breve pausa en el campo de batalla. La comandante del batallón evitó las incursiones y les dijo a todos que tomaran un descanso antes de que ella volviera a la cama, dándoles a los soldados exhaustos un descanso muy necesario. Y afortunadamente, tal vez podría decirse, las tropas pudieron pasar una noche libre de la ansiedad inducida por la presencia de la poderosa comandante de Gurechav. ¿Cuándo fue la última vez que sucedió? A pesar de que generalmente eran las horas de mayor audiencia para las misiones de intercepción nocturna o para realizar patrullas antiincursiones, todo estaba sano y salvo. A pesar de saber que estaban seguros en una base trasera, tal vez deberían haber estado un poco más nerviosos por los ataques sorpresa al amparo de la oscuridad. Por supuesto, no era como si la unidad se hubiera vuelto laxa. Incluso si estuvieran tan cansados que pudieran dormir en cualquier lugar, incluido el barro, aún podrían responder a órdenes urgentes en un abrir y cerrar de ojos. Aún así, se relajaron un poco. El motivo estaba claro. La mayoría del ejército republicano había avanzado al vacío y básicamente se olvidó de la posición defensiva de la 203 grados. En el momento en que el ejército republicano salió de sus líneas fuertemente fortificadas, sus soldados se dedicaron celosamente a expandir las ganancias del ejército.
En este punto, seguramente preferirían mudarse a un área abandonada y avanzar al frente en lugar de gastar sangre y hierro luchando sobre una línea de trincheras bien defendida, lo que explicaba la rara noche pacífica. Naturalmente, no había ninguna preocupación por tirar de la parte delantera hacia atrás. Pero su comandante había hecho una declaración de confianza. Mañana, seremos la punta de la lanza que terminará con esta guerra. Solo podría haber significado que la unidad se estaba preparando para un ataque serio. Sin embargo, la idea de que podrían terminar la guerra facilitó las cosas. Si nuestra comandante tiene tanta fe en el plan, incluso si no destruimos por completo al ejército republicano, aún debería ser suficiente para garantizar la seguridad del imperio. Y después de eso, podemos centrarnos en la reconstrucción de los territorios devastados por la guerra. Como Grants reflejaba una lucha tan feroz que era imposible pensar en el futuro, recibió algunas miradas de preocupación de sus compañeros de armas. Una vez que lo pensó más detenidamente, sintió que no había prestado atención a su entorno en bastante tiempo. No es que hubiera pasado tanto tiempo, pero, aún así, no podía creer que tuviera tanto tiempo tranquilo. Fue más que suficiente para reflexionar sobre las peleas más duras por las que había pasado. Para calmar sus nervios, tomó su taza de café ahora ligeramente tibia. Hasta ese momento, lo había estado bebiendo sin prestar atención, pero los granos eran bastante buenos. Le habían dicho que era una ración, pero la presencia de granos de esa calidad era rara. Teniendo en cuenta la escasez de agua hervida en el campo de batalla, el café era todo un lujo. Como estaba de servicio, el alcohol estaba obviamente prohibido. Estaba agradecido de que tenían un buen suministro del café que le gustaba a su comandante. Parecía que habían requisado una tonelada. Era genial que cuando quería pensar tranquilamente con una taza, podía hacerlo sin recurrir al café de reemplazo. Sí, ahora que los consideraba, Grants notó incluso los detalles más pequeños. Debo estar realmente tranquilo, reflexionó detrás de una sonrisa irónica. El batallón se había reorganizado debido al desgaste de las repetidas batallas. Aunque sus pérdidas eran bajas, era imposible escapar sin al menos unos pocos, por lo que incluso el 203º Batallón de Magos Aéreos había tomado reemplazos y absorbió parte de otra unidad. Y, de hecho, Grants y otros como él se incorporaron originalmente como reemplazos provisionales. Básicamente se habían agregado al completar su entrenamiento. Seguramente eso era mejor que ser transferido de la unidad familiar con la que habían entrenado para luchar en una nueva. De todos modos, la unidad basada en el 203º ahora se conocía en papel como 203º Batallón Provisional compuesto del Ejército Imperial. Su distintivo de llamada era Ferry. Pixis, Ferris, realmente no hay mucha diferencia. Básicamente, esto era solo una formalidad. Finalmente, el personal sería transferido en papel al 203º Batallón de Magos Aéreos y la parte provisional del nombre desaparecería. Pensando en ese sentido, Grants podría resolver las implicaciones de una reorganización temporal para sí mismo. Los superiores harán la transformación real después de la próxima operación. Reflexionando sobre todo esto, sorbió tranquilamente su café. Era una noche increíblemente tranquila para un campo de batalla. La vista desde la trinchera le mostró el mismo cielo que miraba todas las noches, pero por alguna razón durante estos momentos tranquilos, parecía sorprendentemente estrellado. Para alguien acostumbrado al campo de batalla, la clara falta de ametralladoras y el fuego de acoso nocturno estaba tan fuera de lugar que era estresante. Relájese, teniente. Está actuando extraño. Pero él sí se ponía demasiado nervioso, otros seguramente lo notarían. Pac. Estaba pensando en cómo finalmente puedo dormir incluso en las líneas del Raín con sus tormentas de acero. Todavía tengo mucho camino por recorrer. Parezco un pollo con cáscara de huevo en la cabeza para todos los demás. Lo siento, teniente Weiss. Era el teniente primero Weiss, quien había sido golpeado y herido en Arene. Todo el batallón se alegró de escuchar noticias de su recuperación y finalmente el otro día fue recibido. El teniente Weiss era el tipo de persona que vigilaba toda la unidad de una forma u otra, todos se sentían más asustados cuando él estaba cerca, y a pesar de que Grants era el único oficial que realmente necesitaba estar de servicio, Weiss estaba ayudando en un esfuerzo por recuperar sus instintos de combate después de un tiempo fuera. Ayudó a aliviar mucha tensión. Los principales enemigos de un vigía son el aburrimiento y los nervios. Grants no podría haber estado más agradecido de que un oficial superior los mantuviera a raya. Bueno, no es que no entienda cómo te sientes. Tampoco puedo calmarme. El teniente primero se encogió de hombros. Por el gesto casual, Grants dedujo que su herida ya no le causaba ningún problema. El otro día, para celebrar su salida del hospital y perfeccionar sus habilidades oxidadas, el teniente Weiss tuvo una batalla simulada con la comandante.
Incluso si eso es todo lo que puede hacer ahora. Estoy aliviado de que se haya recuperado. Entonces de repente Grant se dio cuenta de una cosa que Weiss había dicho. ¿Él tampoco puede relajarse? ¿Entonces también siente que algo está mal? Por supuesto. Este batallón ha estado en primera línea desde que nos conformaron. Weiss sonrió amargamente y agotó su café. Había pasado por una dura lucha, pero la sonrisa en su rostro era de diversión. Sin embargo, ¿por qué? Esa pregunta le vino a la mente por primera vez en mucho tiempo. Comparado con todos los demás, el tiempo de Grants en el campo de batalla había sido muy corto, pero ya sentía que había estado viviendo así durante la mitad de su vida. Honestamente, cuando lo pensó, los días habían sido abarrotados. Oh, no lo sabes, ¿eh? Al ver la mirada inquisitiva de Grants, de repente Weiss pareció recordar. Había pensado que el joven sabía de lo que estaba hablando, pero se dio cuenta de que él y los otros nuevos reclutas se habían presentado recientemente para el servicio. Él no era uno de los adictos a la guerra de los primeros días del batallón. Los recién llegados aprendieron las historias de la unidad de los miembros mayores. Estos muchachos se habían incorporado tan apresuradamente que nadie había podido tomarse el tiempo para estos conceptos básicos. Después de su bautismo en combate y la calamitosa supervivencia del fuego de artillería, finalmente los miembros del batallón tuvieron tiempo para hablar entre ellos. En realidad, esto es más o menos lo que nos dijeron durante el proceso de reclutamiento, se dio cuenta Weiss y a pesar de sí mismo esbozó una sonrisa. Esta es una buena oportunidad. Hablemos de los viejos tiempos. Tenemos el tiempo. Es una oportunidad perfecta para que sepamos cómo piensa el otro. Weiss hizo que un asistente les trajera más café y se sentó en el escritorio, mirando hacia arriba como si estuviera recordando. No me di cuenta de que el teniente primero podía hacer expresiones como esa, pensó Grants de repente, mirando a su superior desde un lado. El Weiss que conozco siempre lleva su máscara de teniente primero. Le volvió a golpear que, aunque se había acostumbrado a la vida en el batallón, su tiempo allí no había sido muy largo. ¿Sabías que originalmente estaba en el ejército oriental? No, nunca antes había escuchado eso. Grants y los otros reclutas habían salido directamente de su escolarización acelerada. De hecho, se graduaron temprano y fueron lanzados a las líneas del frente ese mismo minuto. Recordó de nuevo el poco tiempo que había pasado. En circunstancias normales, habría escuchado historias sobre el servicio de sus mayores como parte de conocer la unidad, pero esta era su primera vez. Hasta este momento, habían estado agarrando sus armas con tanta fuerza que ni Grants ni ninguno de la vieja guardia se habían dado cuenta. Por cierto. Weiss asintió y comenzó a recitar algo con una sonrisa. Siempre lo guiaremos, nunca lo abandonaremos, iremos donde no hay camino, nunca cedemos, para siempre en el campo de batalla. Todo lo que hacemos, lo hacemos por la victoria. Buscamos magos para los peores campos de batalla, las recompensas más pequeñas, los días oscurecidos por un bosque de espadas y granizos de balas, y el peligro constante sin garantía de supervivencia. ¿A los que regresan van la gloria y el honor? ¿Te suena familiar? Weiss preguntó con los ojos. Pero él podría decir sin una respuesta que Grants no entendió. Ni siquiera necesito preguntar, pensó Weiss y continuó su historia. Eso fue lo que nos dijeron cuando nos ofrecimos como voluntarios para la 203 grados. No esperes volver con vida, punto. Su sonrisa irónica contenía una multitud de emociones. Hubo arrepentimiento, una pequeña burla a sí mismo. Un torrente de nostalgia. Sentimientos que probablemente todos los miembros principales del batallón compartieron. Yo era más joven. Sobreestimé mi habilidad y estúpidamente pensé que podía ser un héroe. Los magos siempre se sobreestiman. No, teniente. No creo que usted. No, está bien. Solo digo la verdad. Fue entonces cuando la mayor me dejó sin palabras. Nuestro entrenamiento fue realmente como volver a nacer. Arrastrándose en una montaña nevada donde las quejas eran inútiles, atacados por la artillería y, como para acabar con ellos, obligados a volar tan alto que apenas podían respirar. Realmente no puedo creer que haya superado eso. Murmuró, estremeciéndose ante los horrores de su pasado. Si su comandante llamó entrenamiento a algo que casi le dio 2 ataques al corazón, entonces era entrenamiento. Si ella llamaba a un simulacro con la artillería que incluía algunas rondas en vivo, práctica, todo lo que podían hacer era resignarse a la verdad. Su escolarización fue tan rigurosa que bien podría haber sido más aterradora que el combate real. En su posición de segundo al mando, Weiss era más que consciente que lo que quería era que el entrenamiento costara dinero. Su batallón ya había gastado el presupuesto anual de ejercicios de un regimiento de poca monta. La cantidad generosamente gastada en ejercicios, una rara excepción bajo el mando del mayor von de Gurechav dado su odio al derroche,
era considerable. Nunca se había preguntado qué tipo de batalla estaba anticipando. Aún así, después de su error en Dacia y redimirse en Norden, todas las diferentes experiencias de combate que había tenido, finalmente entendió hasta cierto punto. Lo que el vicecomandante de la Mayor von de Gurechaf había aprendido era un principio simple. Al entrenarlos a fondo y luego acumular más instrucciones en forma de experiencia de combate, la Mayor von de Gurechaf estaba endureciendo su batallón en una unidad digna de batalla paso a paso, intentando educarlos mientras realizaba misiones y acumulaba logros. En cierto modo, se podría decir que estaba tratando de poner en forma su batallón apresuradamente creando una unidad de élite. Es por eso que la había escuchado, y se preguntó en ese momento si había escuchado mal, rechazar la idea de permitir un nivel más bajo de disciplina debido a la incorporación de nuevos reclutas. De hecho, probablemente debería haberse sorprendido de que ella incluso asumiera la tarea de enseñar a Grants y los otros novatos. Como resultado, sin embargo, era justo decir que había una razón por la cual la filosofía de la comandante cambió de elegir a las élites a forzar el cultivo. O se podría decir que tenía su propia forma de confiar en la nariz de su oficial superior, algo había invitado a un cambio. Alguna razón por la que necesitaba magos incluso para contar. Por eso Weiss había estado buscando entre los recién llegados del grupo. Para su feliz sorpresa, tuvo la impresión de que el teniente Grant sería un buen oficial. Por eso, incluso si la Mayor von de Gurechaf no se quejaba, quería decirles a los nuevos reclutas cómo eran realmente las cosas. Esa era su forma de mostrar amabilidad. 21 de mayo, 1925 del año Unificat, Oficina General del Personal del Ejército Imperial, Comedor 1, Ejército. El mayor general von Rudersdorf había escuchado que las comidas de la oficina del Estado Mayor se prepararon con el mismo presupuesto de ingredientes que en la línea del frente, por la razón extremadamente persuasiva de que a los soldados que regresaron del campo de batalla no les daría celos la comida en la retaguardia. Eso es lo que había escuchado, pero se preguntó, mientras pasaba un poco de cabro seco con un poco de agua, si, quizás la comida de primera línea era mejor de lo que le habían servido. Dudo que el comité de comida que se le ocurrió esto incluso haya probado su creación, fue su impresión tranquila, goteando con la marca de cinismo particular para aquellos con mucha experiencia en combate. Conociéndolos, lo lograron puramente desde un punto de vista nutricional, debatido extensamente, considerando todos los detalles para asegurar los costos de producción y los ingredientes. Durante todo ese tiempo, estoy seguro de que ninguna persona prestó atención al elemento crucial del sabor. Eso, tiene que ser eso. Expresó su queja como un suspiro, limpiando las migajas persistentes y el horrible sabor de su boca con otra bebida. ¿Quién pensaría producir en masa estas cosas? Dicho esto, frente a él, Setor se resignó a aceptar el pan y se lo comió con la cara seria. Quizás la resignación sea la mejor especia para esto, pensó Rudersdorf cuando decidió dejar a un lado sus innumerables agravios con el pan. Su plan avanzaba casi exactamente de acuerdo a lo planificado. Estaban perfectamente preparados para su escape hacia adelante. La operación Schrecken und Furcht, horror y asombro, estaba a pocos segundos de ser desplegada, siempre hacia adelante. No tenemos más remedio que avanzar. ¿Vamos a comer en silencio? Debo estar más nervioso de lo que pensaba. No puedo creer que hayas dicho eso, nervioso. Siempre pensé que, al menos, eras un extraño para los nervios, Setor. Podría decir lo mismo. Me sorprende que estés nervioso. La pareja bromeó como lo habían hecho desde sus días en la universidad, pero Rudersdorf no era reacio a admitir que estaba ansioso. El destino de su patria dependía de esta operación. Si la puerta giratoria no funcionaba según lo planeado, si no cortaban la cabeza del enemigo, se verían obligados a volver al punto de partida. Aún así, pensó, la única salida de esto para el imperio es seguir avanzando. Debemos avanzar. Lo único que podían hacer era escapar hacia adelante, adelante. Mantenerse hacia adelante. Vamos a abrir un camino hacia la patria. Aplastaremos todo lo que se interponga en su camino. Juramos forjar el futuro de nuestra patria. Compañeros, conduzcan al imperio a la victoria. El mismo día, las líneas del Rine. Mayor von de Gurechaf a todas las unidades. Son las 1700 horas. A la hora señalada de sus órdenes selladas, después de haber sincronizado los relojes con su ayudante, Tania informa solemnemente la hora. Estoy de acuerdo, teniente primero Weiss. Atestigua el segundo al mando de Tania. Después de asegurarse de que todos los oficiales presentes estén preparados para registrar el contenido sin espacio para malentendidos, Tania asiente y saca el cuchillo de su cadera. De acuerdo. Vamos a abrirlo. Corta casualmente el paquete seguro con la daga y saca un fajo de documentos. A juzgar por la textura,
Es probable que sea el papel de aceite extrainflamable con la marca de agua del Estado Mayor. Por el desenfoque de las letras, puedo decir que fueron lo suficientemente reflexivas como para usar tinta a base de agua. Es bastante emocionante. Después de hojear los documentos con ojo experto, he entendido lo esencial. En última instancia, el único movimiento que se nos pide es perforar directamente a través del frente. En esta situación, si no podemos forzar la apertura de un camino, la única alternativa es reunir aún más fuerza y encontrar una manera de abrirse paso, lo cual debe haber sido la razón por la cual la División de Operaciones y el Cuerpo de Servicio del Estado Mayor del Ejército Imperial llegaron a una solución tan inusual. Incluso creo que escapar es nuestra única forma de salir de esto. Entonces, si no hay nada más que hacer que avanzar, tenemos que avanzar como locos sin pensar en detenernos. Teniente Serebriakov, reúna las tropas. Teniente Weiss, eche un vistazo a esto. Intercambios de rutina. Tania envía a su ayudante para reunir el batallón, instruye a su vicecomandante y se prepara para el ataque. Después, el breve comentario que tiene para sus oficiales es el mismo de siempre. Atención, oficiales. Solo existe el avance inquebrantable. Avancen, luego presionen. No, no se permitirá parar. Este será un avance indomable. A cualquiera que vacile no se le permitirá vivir. ¿Es nuestra primera y última oportunidad? Es por eso que debemos pasar, solo hacia adelante. Mantenerse hacia adelante. La saga de Tania la Malvada, volumen 2, Plus Ultra, fin. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.